Escuchar este podcast te va a sentar genial. Los mejores consejos, curiosidades y toda la información que necesitas sobre salud para sentirte mejor cada día. Esto es el podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao para ayudarte a vivir mejor. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a el podcast que te sienta bien. Hoy ponemos el foco en un tipo de cáncer del que se habla menos de lo que deberíamos, a pesar de ser uno de los más frecuentes en nuestro país, el cáncer de vejiga. De hecho, es el quinto cáncer con mayor incidencia. La buena noticia es que la prevención, el diagnóstico temprano y los avances en investigación están mejorando cada vez más el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Para ayudarnos a entender mejor esta enfermedad y resolver muchas de las dudas más habituales, hoy nos acompaña la doctora María Teresa Abad, especialista en cánceres genitourinarios del Hospital Quirón Salud Vizcaya y miembro activo de la Sociedad Española de Oncología Médica, la SEOM, y de la Sociedad Española de Oncología Genitourinaria. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos encantados de poder charlar de este tema porque decíamos, cáncer de vejiga, aunque no tenga tanta visibilidad igual mediática como otros tumores, estamos hablando de uno de los cánceres más diagnosticados. ¿Por qué es tan desconocido e invisible para gran parte de la población? Pues sí, la verdad es que es un cáncer del que se habla mediáticamente poco y yo creo que hay dos causas fundamentales. Por una parte es un tumor sobre el que no se hace en la población general screening, es decir, no hay una forma de diagnóstico, digamos, aplicable a toda la población. Cuando hay screening, por ejemplo, en los tumores de mama, en los tumores de colon, se explica la enfermedad para que la población se anime a participar en los programas de screening. Pero en tumor de vejiga no lo hay, entonces es un tumor del que se habla menos. Y por otra parte, las asociaciones de pacientes propiamente de tumores de vejiga son relativamente recientes, aunque ya llevan unos años de bagaje, pero hacer acciones activas y visibles es de un tiempo más reciente. Por lo tanto, es un tumor del que se habla menos, pero del que desde luego que hay que hablar. Hablar y mucho. Por supuesto, hoy lo vamos a hacer porque uno de los mensajes claves cuando hablamos de cáncer en general es la detección precoz, ¿no? En el caso del cáncer de vejiga, ¿qué síntomas nos tienen que alertar, ¿no? Que nos deberían de llevar a decir, tengo que pedir cita con mi médico? Pues hay un síntoma muy claro que es la hematuria. La sangre en orina. No es normal, nunca es normal. Afortunadamente suele deberse a problemas benignos, pero una sangre en orina no es normal. La hematuria, la sangre en orina que provocan los tumores de vejiga, son pérdidas de orina con sangre ocasionales, no continuas, que pueden hacer que no le demos mayor trascendencia porque ocurre hoy y quizá no vuelva a ocurrir hasta dentro de 2 o 3 semanas. Generalmente también son unas orinas diferentes a las que tenemos cuando tenemos infecciones de orina. Esas orinas que queman, que duelen, que molestan. Esto en los tumores de vejiga generalmente no ocurre. Son orinas con sangre que no duelen, intermitentes, que pueden aparecer y desaparecer por un tiempo prolongado y con una clínica, como decimos, intermitente. Los tumores de vejiga, la vejiga es una bolsa. Entonces, depende también dónde tengamos el problema, podemos tener otra clínica. Por ejemplo, podemos tener muchas ganas de orinar de forma continua, orinar muy poquitas veces y muy poquita cantidad, acabar de orinar y notar que tenemos ganas de volver a ir, empezar a orinar varias veces por la noche. Todo esto son datos que nos tienen que hacer consultar con el médico de cabecera. Y luego hay otros datos que afortunadamente vemos menos, que determinan que la enfermedad está avanzada, como puede ser dolor óseo, etcétera, etcétera, fatiga. ¿Hay algún factor de riesgo concreto? Sí, el factor principal de riesgo en los tumores de vejiga es el tabaco. Cuando hablamos de tabaco pensamos siempre en problemas respiratorios, en pulmón. El tabaco es el responsable de más de 12 tumores en el ser humano y causa principal en la vejiga. Pensemos que el tabaco, sus distintas sustancias, las inhalamos, se absorben y se eliminan en parte por la orina. Esa orina lleva sustancias que irritan toda la vía urinaria y que causan los tumores de arriba a abajo en la vía urinaria, fundamentalmente en vejiga, pero insisto, en todo el tracto urinario. Aparte del tabaco, tenemos los tóxicos ambientales y laborales, las aminas aromáticas, hidrocarburos, gases de motores diésel, etcétera, etcétera. Luego tenemos ciertas circunstancias muy especiales, como puede ser la radioterapia
en la pelvis previa, fundamentalmente por tumores de recto. Luego tenemos también ciertos parásitos, ciertos gérmenes, afortunadamente no frecuentes en nuestro ambiente, los esquistosomas, que son gérmenes que aparecen en aguas no potables y que pueden afectar sobre todo a países de Asia, de África, Sudamérica. Afortunadamente no en nuestro medio, pero claro, cada vez la población se mueve más, claro. Cada vez tenemos población diferente, entonces también hay que pensar en estas causas para desarrollar un tumor de vejiga en la población que actualmente vive en todos los sitios, ¿no? Y se mueve de aquí para allá. Una cosa a aclarar, el tumor de vejiga no es un tumor hereditario, pero una pequeña proporción se puede presentar con mayor frecuencia en pacientes que sí que tienen un problema hereditario, como es un síndrome de Lynch, porque también pueden desarrollar un tipo de tumores con más frecuencia que la población sin este síndrome. Aunque el típico perfil de paciente siempre se haya dicho que es hombre, fumador y a partir de los 50, 60 años. Pero vamos a matizar. Actualmente las mujeres estamos viendo mucho aumento de ciertos tipos de tumores en mujeres por la incorporación del hábito tabáquico a partir de los años 70, 80. De hecho, los tumores de vejiga sufrieron en España un leve inicio de descenso el año 2012-2014 en hombres, en mujeres no, por el hábito tabáquico. Cuando tenemos ya una sospecha en base a los síntomas de los que hemos hablado o a lo mejor a alguna molestia que tengamos, ¿cómo se realiza ese diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas que se hacen para detectar este tipo de tumor? Sí, pues habitualmente la vía es voy al médico de cabecera, le cuento que tengo sangre en orina, a veces realiza una analítica completa y lo que los médicos de cabecera piden cuando tenemos esta clínica habitualmente, la primera prueba es una ecografía abdominal. Esto nos va a permitir ver la vía urinaria entera, cuántas sangres en orina son por un cálculo. Entonces habitualmente se pide esa ecografía buscando ver cómo está toda la vía urinaria, de arriba a abajo. Esta ecografía con frecuencia ve la lesión en la vejiga y aunque no la vea ante esta clínica, los urólogos como primera prueba en la propia consulta realizan una cistoscopia. La cistoscopia es ver con una pequeña cámara cómo está nuestra vejiga por dentro. Esto se realiza en la propia consulta y aunque parezca un poco chocante, es una prueba muy habitual, muy rápida y prácticamente indolora, sobre todo en mujeres. Con esta primera aproximación, el urólogo va a ver que en nuestra vejiga hay algo anormal. La cistoscopia ve dónde está, ve cuántas lesiones tenemos, dónde están situadas, si están provocando obstrucción en el cuello de la vejiga, si están provocando obstrucción a la salida de un uréter, por eso empiezo a tener algo de dolor en la espalda. Segundo paso, cuando hay un problema que se ve con la cistoscopia, es planificar una intervención un poquito más complicada, que es una resección transuretral, que consiste en lo mismo, en introducir una pequeña cámara en vejiga que lleva unido una pequeña pinza, un asa, para resecar esas lesiones, para coger una muestra de esas lesiones, que nos van a decir exactamente qué es lo que el urólogo está viendo cuando ve algo anormal y hasta qué punto llega el problema en cuanto a profundidad. Y luego, depende de la situación de cada enfermo, se solicitan pruebas más completas como un TAC, un PET. La resonancia se está también utilizando cada vez más en la enfermedad localizada para tener muy bien fotografiada lo que es la vejiga y la pelvis. Y estas son las pruebas, fundamentalmente. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, llega el momento del tratamiento. ¿Con qué opciones nos encontramos? Cuando sabemos que tenemos un tumor de vejiga, lo primero y más importante es ver si el tumor es infiltrante, músculo infiltrante o no. Afortunadamente, la mayoría de los tumores diagnosticados en vejiga son no músculo infiltrantes, es decir, no llegan al músculo de la vejiga, que es la localización donde están los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, y
por donde el tumor, si llega a ese punto, puede escaparse al resto de nuestro organismo. Afortunadamente, como digo, la mayoría son no musculoinfiltrantes y esto es lo primero que tenemos que saber. Cuando el urólogo ha resecado ese tumor, el patólogo nos da los datos de qué tipo de tumor es y si es infiltrante o no, y entonces ya pensamos en el mejor tratamiento para el paciente. Si el tumor es no musculoinfiltrante, habitualmente con la resección, en algunos casos es suficiente, y si no, se hacen instilaciones dentro de la vejiga de sustancias que intentan prevenir que la enfermedad vuelva a aparecer. Y cuando el patólogo nos dice que tenemos un tumor infiltrante, es cuando ya estamos en una situación totalmente diferente. El tratamiento estándar para un tumor de vejiga infiltrante es la cirugía, con matices. El tratamiento quirúrgico solo raramente se realiza. La quimioterapia aumenta supervivencia en los pacientes de tumores de vejiga y, si es posible, la hacemos antes. En ciertas circunstancias muy determinadas, se piensa que el paciente puede ser candidato a quedarse con su vejiga puesta después de realizar una serie de tratamientos que suelen ser 3: resección máxima, quimioterapia y radioterapia. Esa es una estrategia también consolidada en una determinada población muy seleccionada, insisto, muy seleccionada, con tumores colocados en un determinado sitio, sin otros problemas, con unas características patológicas concretas, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, todo este panorama pensamos que está muy cercano a poder cambiar, introducir nuevos medicamentos, otras estrategias para tratar a estos pacientes con mayor eficacia. Miramos al futuro con esperanza y, en materia de prevención, ¿qué hábitos pueden ayudarnos, por ejemplo, a reducir el riesgo de desarrollar un cáncer de vejiga, si es que podemos hacer algo, ¿no? Dejar de fumar de momento. Eso es lo fundamental. Dejar de fumar, no tomar sustancias tóxicas, estar en ambientes limpios, etcétera, etcétera. Y acudir al médico en cuanto vemos esa sangre en orina. Precisamente eso quería decir, para quien nos esté escuchando y quizá tenga dudas o haya notado algún síntoma, ¿qué primer mensaje le tendríamos que trasladar? Que acuda un profesional. Que acuda un profesional y que se ponga en sus manos. Actualmente los tumores de vejiga son valorados, tratados y diseñada la estrategia mejor para cada paciente por varios profesionales: urología, oncología médica, oncología radioterápica. Cada día ampliamos ese grupo de especialistas con datos de biología molecular, con nuevos datos de técnicas de imagen, etcétera, etcétera, para poder proporcionar al paciente el mejor tratamiento en su caso concreto, que es su caso concreto. No hay dos pacientes iguales. Doctora María Teresa Abad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchas gracias a ustedes. A ti que nos estás escuchando al otro lado, recuerda, escuchar a tu cuerpo y acudir al médico ante cualquier síntoma puede ser clave. La prevención y la información, los diagnósticos a tiempo, siguen siendo nuestras mejores herramientas para cuidar la salud. Así que comparte este podcast, suscríbete y acompáñanos en los próximos contenidos donde la salud siempre es protagonista. Hasta el próximo episodio. El podcast que te sienta bien. Un espacio de Quirón Salud Vizcaya y Radio Bilbao.